Esa sesión pasada o la grabación pues de la sesión pasada trataba de las propiedades, era un poco más ya yendo en el detalle de las propiedades que son aplicables a cualquier tamaño de muestra y por tanto también a muestras relativamente pequeñas o reducidas. Esa era la intención, ¿verdad? En la clase pasada ahondar en esos puntos, en esos temas. Sobre esos tienen dudas, compañeros, compañeras. Por el momento. Yo tengo una duda, más que Daniel. todo es que una de las fórmulas sale diferente en la presentación que en el Garro, entonces no estaba seguro cuál de las dos. Vos me mandaste eh, un correo, ¿verdad, Daniel? no mandé ningún correo. Ahora rato alguien tenía la misma duda y lo hizo, pero no fui Ah, yo. ok. ¿De cuál fórmula era, Daniel? ¿Te acuerdas? La de Kramer Rao, que tiene, Ajá. eh, digamos, en la presentación sale esperanza, lo de Ajá. adentro y la esperanza al cuadrado, y en el Garro sale la esperanza y lo de adentro al cuadrado. Ok, bueno, listo. Entonces voy a proyectarles aquí un segundo para ir a ese porque es una duda muy, muy puntual. Vamos a ir aquí a compartir pantalla. Me parece que es esta, ¿verdad? Sí, la dos. Ok, vamos a ver. El Kramer Rao, ¿dónde estamos? Por acá. Ok, Daniel, estamos aquí en esta La, filmina 13, ¿verdad? Ajá, es esta, no sé si es esta filmina donde tenés la duda. no, la 9, en la fórmula general. Ok, ajá. Esta, ajá. La duda tuya es si es toda esta esperanza que se eleva al cuadrado o si es este argumento, el argumento de la esperanza puede ser el que se está elevando al cuadrado. Sí, correcto. Sí, es el argumento, ¿verdad? De hecho, Okay. ves acá que está tomando la esperanza de x menos lambda al cuadrado. Entonces, no sé ahí si te referís que en el Garro lo que viste es que como que tomaban inclusive la esperanza como tal y la estaban elevando al cuadrado. Eh, O si más no, bien en no, la forma que yo lo escribí aquí queda la confusión de si se refería a eso. sí, en la fórmula ahí estaba dudando si era el argumento o la esperanza. Ajá, sí, es el argumento. Okay. Perfecto. Voy a probar. Gracias a vos, Daniel. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda puntual, alguna pregunta sobre esos conceptos? Que nada más para retomar, voy a rápidamente repasarla aquí para estar totalmente seguros que estamos todos bien con esto. Por acá. Ok, entonces, perdón. En lo primero, la primera discusión que es importante aquí, compañeros también, compañeras, es esta de la, de dónde vienen, de dónde provienen las diferencias entre el verdadero valor poblacional, cita, ¿verdad? El parámetro, y el estimador, ¿verdad? Este, ¿Alguien me puede rápidamente recordar a qué se refiere el estimador? Es un Es valor una. que se... Ah, Dale, ok. dale. Bueno, lo que yo iba a decir es que es un valor que funciona para calcular, por decirlo así,
o, bueno, estimar, utilizando la palabra de estimar, ¿verdad? Valga la redundancia, un parámetro poblacional, el que se desea estudiar. Ok, perfecto. ¿Como cuál, Esteban? Está perfecta esa definición que diste. No sé, lo más común puede ser el promedio, la varianza o la proporción de Exacto. algo. Esas son, de hecho, las tres medidas exactas, Esteban, las que usamos para estimar. Ahora, cuando decís promedio, entonces decís una función de la muestra, o sea, el promedio muestral, la media aritmética de la muestra, para estimar la media poblacional. Entonces, ¿de dónde vienen? Ahí, perfecto, gracias por la aclaración. Eh, ¿De dónde vienen las diferencias entre el promedio muestral, o sea, la media que obtengo la muestra, y la media de la población? ¿Por qué no son iguales? Por sesgos y por variabilidad. Ok, perfecto. ¿Puedes explicarnos eso un poco, Daniel, si es tan amable? Qué es un sesgo y qué sería variabilidad? Un sesgo es algo que se introduce que hace que la muestra sea no representativa de la población, como por ejemplo eh, si quiero medir, no sé, la altura de todo el mundo en esta clase y solo muestreo los que miden más de 1,75 m, entonces es un sesgo bastante claro y probablemente haga que no sea representativo. Y la variabilidad, por ejemplo, si tengo eh, una población con una variabilidad muy alta, es bastante poco probable que, que una muestra no muy grande sea representativa. A pesar de que la seleccionaste de forma, de lo que decís, Daniel, es, supongamos que yo la estoy seleccionando no de la forma en que dijiste, por ejemplo, solo seleccionar a las personas de estatura muy alta, sino que de una forma aleatoria, digamos, sistemática, para no introducir ese tipo de sesgos. Aunque hagas eso, no estás esperando que el promedio que obtengas de esa muestra refleje el promedio poblacional. Sí, correcto. Sí, hay mucha variabilidad. Sí, hay mucha variabilidad. Exacto, perfecto. Ahora, esa variabilidad, al final, cuando hago la estimación, en este caso que estamos hablando de la media aritmética de la muestra con la media poblacional, es la varianza de las X, o es la varianza de quién. O sea, cuando vos te referís a variabilidad, Daniel, ¿en qué estás pensando específicamente? A las diferencias en las estaturas de las personas, de los estudiantes, por ejemplo, o en las diferencias entre qué. Yo lo conceptualicé como la variabilidad en la población, pero no estoy En la pensando población, bien. Ajá. pero eso no lo conoces, ¿verdad? O sea, todo lo que ha dicho Daniel es muy, muy acertado. El asunto es aquí, yo he estado insistiendo en todas las sesiones, ¿verdad? Que nos cuestionamos un poco a qué se refiere esto exactamente, ¿verdad? O sea, que nos imaginemos de verdad de qué estamos hablando aquí, concretamente. ¿No? Porque a veces uno se refiere a la variabilidad y pues variabilidad puede ser que me refiera, siguiendo el ejemplo que Daniel nos está ofreciendo de las estaturas de las personas, puede ser la variabilidad, sí, en la población de todos los estudiantes, pero que esa variabilidad o tengo información previa que me dice algo sobre cómo es esa variabilidad o no la conozco. Estoy sacando mi muestra y en la muestra obtengo una medida de esa variabilidad. Pero la pregunta es, ¿se refiere a eso? ¿Se refiere a esa variabilidad? Cuando hablamos aquí, cuando Daniel Muey también correctamente nos dijo que
las diferencias que se podrían dar entre el promedio que yo estimo con mi muestra y el promedio verdadero promedio poblacional, esas provienen de esas dos fuentes, ¿verdad? De un posible sesgo y de la variabilidad. Entonces la pregunta es, ¿la variabilidad entre qué? Si es entre los estudiantes, por ejemplo, entre las diferentes estaturas que pueden tener estudiantes, o entre qué. ¿A qué se refiere esto aquí que dice la varianza de cita techito? ¿Cómo podemos imaginarnos concretamente qué es eso? Sería la varianza entre muestras. Exactamente, Esteban. Así es. La varianza entre muestras. Entonces la varianza, y cuando dices entre muestras, ¿de qué cosa de la muestra? eh, um, de los, ¿Cómo calcularías esa varianza entre muestras? sería agarrar el estimador que nos dio, ¿verdad? Ajá, ajá. Y comparar el, bueno, digamos el estadístico. Yo sé que no está bien decirlo No, así, no, no, sí, creo. sí, 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 el estadístico sí. de cada muestra y Ajá. compararlo contra este estimador que nos dio al final, utilizando todas las muestras, creo yo, ¿o no? El promedio de los promedios de todas las muestras, decís, Esteban. Ajá, Ok. Correcto, eso es conceptualmente, así es, Esteban. Esa es esa variabilidad. ¿Verdad? Entonces no es la varianza entre los valores individuales de cada estudiante, sino que es la varianza entre los promedios de diferentes muestras de estudiantes. O sea, es la variabilidad del estimador, porque si no, vean que es diferente decir la varianza de X a decir la varianza de cita techito, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con eso que dijo Esteban ahorita? ¿O alguien tiene objeciones, inquietudes? ¿Qué opinan, compañeros? Y recuerden que en esta etapa, yo creo que eso también es un poco medio malformación en los cursos que al menos cuando yo llevaba clases en la UCR pasaba bastante. Y era que los profesores y profesoras se alegraban mucho de que la gente diera respuestas correctas de cosas que en realidad no tenía por qué saber. Y creo que la dinámica que deberíamos estar provocando no es eso, sino es el estar haciendo buenas preguntas. Y el estar un poco lo que dijimos, ¿verdad? Bateando, para usar ese término que todos sabemos a qué se refiere, informadamente, ¿verdad? O sea, sin formalizar nada en este momento. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con Esteban? ¿A alguien le parece que hay algo que podría ser un poco difícil ahí? Esteban dice, nada más en resumen otra vez, Esteban dice que aquí deberíamos estar tomando de referencia la varianza entre los promedios de diferentes muestras. Entonces yo supongo que, por lo que dice Esteban, deberíamos estar tomando todas las posibles muestras y calcular esa varianza. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo con eso? Y al menos por Recu- mi parte, de acuerdo, tiene sentido, la verdad. ¿Tiene sentido, Andrés? Ok, Sí, porque así perfecto. observamos como cuánto cambian los promedios de todas las distintas muestras, cuánto se separan entre sí, Sí. y podemos observar si hay posibles sesgos, o si yo puedo agarrar cualquier muestra, si no hay mucha varianza, y en teoría sería lo mismo que yo agarro muestra A, muestra B.
Pero si Correcto. varían mucho, entonces sí tendría que asegurarme que sea representativa y cubrir el sesgo. Excelente. Excelente. Sí, Andrés. Sí, con el tema del sesgo siempre vamos a tener nuestras dudas y aquí hay, es decir, por más que vos controles o no controles la varianza, vos podrías, Andrés, tener varianzas pequeñas, ¿verdad? Pero tener un sesgo por el diseño en que recogiste la información, como decía, no me acuerdo si fue Esteban o Daniel ahora. Entonces eso puede pasar, pero sí, efectivamente, entonces Andrés dice que está de acuerdo con obtener esas diferentes muestras y calcular la varianza entre diferentes muestras. Recuerden también, aunque esto es un curso de teoría estadística y no es el más feliz para propiciar este tipo de preguntas, ¿verdad? Muy prácticas, pero recuerden que en alguna instancia siempre debería ser posible, por ejemplo, ahora que Andrés dijo, que les estoy cayendo yo bien al preguntarles así directamente, ¿están de acuerdo con eso? Andrés dice que sí. Cuando Andrés dice que sí, yo en teoría, en principio, yo debería poder decirle, en principio práctico, ok, entonces me estás diciendo que vamos a ir a levantar cuántas muestras les gustaría que sea razonable sacar aquí para poder calcular esa varianza. O sea, lo que quiero decir con esto que están diciendo Esteban y Andrés es, si me dicen que sí a esa pregunta, voy a seguirlo molestando en el sentido de que imagínense que están trabajando en cualquier lugar y acaban de decir, sí, vamos a calcular la varianza de nuestro estimador. Y entonces eso implica, ahora sí, vayan a sacar las diferentes muestras. ¿Cuántas muestras son? No dependería del tamaño de población que tenemos o de cómo está distribuida también. Puede ser, ok, perfecto, Andrés, sí. Después les voy a decir que no tanto, pero digamos que por el momento, justo siguiendo la línea de que se vale suponer este tipo de cosas a estas alturas, pero suponete que son 10,000 estudiantes, digamos, los que están más o menos activos en el Rodrigo Facio. Ya no sé si son mucho más, probablemente sí. Me quedé con ese número de mis tiempos. Pero supongamos que son 10,000, Andrés, ¿cuántas muestras deberían ser? Aquí se vale, ¿verdad? Con todos están invitados a opinar, ¿verdad? Aquí, bueno, Andrés está con su caso, pero si alguien quiere colaborarle, Andrés, bienvenidos igual, ¿verdad? Andrés ahorita está pensando con 10,000 estudiantes, ¿cuánta será la posible cantidad de muestras que nos pueda dar una noción razonable de cuánto es esa varianza de nuestro estimador? Y no es algo como que recomienda la literatura estadística, como que dice por intervalo o para cada intervalo, tome esta cantidad de muestras, porque yo podría decir Sí, de cualquier número perteneciente a n, pero tomar una muestra evidentemente está pésimo, entonces tal vez hay como un consenso, no sé. ciertamente, sí, Andrés, hay criterios, sí, hay criterios, lo que hay criterios, de hecho, si te acordás, hace una semana, creo que fue hace una semana que Heidi nos preguntaba, o me preguntaba, que si en algún momento íbamos a hablar de cómo calculamos el tamaño de muestra apropiado para tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Que es una de las preguntas clásicas que nos hacen a todos los estadísticos, ¿verdad? ¿Cuántas estudiantes debería yo sacar en mi muestra para poder tener un intervalo de tal característica o poder calcular un nivel de error de tanto? Las cosas que vamos a ver ya más para el segundo examen. Y yo le decía la promesa, ¿verdad? Lo que quedó ahí en el tintero, lo vamos a ver para una muestra, Andrés, ¿verdad? Eso sí, como vos decís, en la literatura está bastante explicado, ¿verdad? Es igual para aquellos que no pueden esperar ese momento. Ahí en el Mendenhall viene como muy, muy claro explicadito. Lo que no está muy explicado es cuántas muestras necesito sacar para calcular la varianza de cita techito. Hoy estoy súper simpático, ¿verdad? Porque no estamos pasando la primera filmina. Pues lo que quiero obligarlos un poco es a pensar, cuando uno lee estas cosas, ¿verdad?
Vamos a ver más o menos el filtro de lectura que aplicamos algunas veces, sobre todo cuando estamos llevando 4 o 5 materias, es ¿qué de esto que está puesto en esta filmina será que puede salir en un examen? ¿O cómo se evaluará esta cosa, verdad? ¿Qué querrán de mí después cuando ya me pregunten algo al respecto de esto? Lo que quiero obligarlos un poco es a salirnos de ese filtro y a pensar más en que realmente qué es lo que me están diciendo aquí y qué tipo de implicaciones prácticas tiene. ¿Verdad? No tanto pensar en el examen. Por eso aquí estamos gastándonos el tiempo, si quieren, ¿verdad? Invirtiendo el tiempo, para decirlo más bonito, en justamente cuestionarnos, a qué acaba de decir Andrés, ¿será que hay literatura, criterios ya bien estudiados de cuántas muestras necesito? Entonces aquí sigo preguntando, y les digo, no hay mucha literatura que hable de eso. Sí, del tamaño de una muestra, ¿verdad? Pero no de cuántas muestras. ¿Ustedes alguna vez, lo pregunto diferente, ¿ustedes alguna vez han escuchado de algún estudio que no haya generado algún loco dentro de la escuela estadística para su propio público, que haya utilizado varias muestras, cada muestra, digamos? ¿Alguien ha escuchado de algo así alguna vez? Para un mismo estudio. No, si se tuvieran los recursos para hacer más de una muestra, probablemente en vez de 2 sería una más grande. Exacto, Daniel. Exacto. O si ya de por sí cumpliste con una muestra, con tamaño de muestra que tenés, en todo caso, cumpliste los criterios que acabo de mencionar que que vamos a ver para el segundo examen, de ahí está listo. ¿Y qué haces con esa plata? Comértela en confites, ¿verdad? Lo que sea, pero no sacando otra muestra. Desde un punto de vista económico, no tiene sentido. Porque ya estás cumpliendo las expectativas de precisión, por ejemplo, ¿verdad? De lo que quieres estimar, de tu inferencia. Entonces, vamos de vuelta, o sea, aparentemente desde un punto de vista práctico, no tiene sentido estimar la varianza entre diferentes muestras. Sin embargo, ahí es donde ya se volvió loco aquí el estadístico, ¿verdad? Acabamos de decir hace un ratito que ese era justamente el concepto de varianza de cita-techito. Las diferencias entre diferentes muestras para estimar cita. No cita-techito, para estimar cita. Entonces, ¿cómo estimo la varianza cita-techito? Cuando les diga qué es, van a decir, por el amor a Dios, duró 20 minutos para decir eso. Pero lo que quiero es que ustedes de verdad, por un rato, se obliguen a cuestionarse qué es lo que representan estos conceptitos, ¿verdad? ¿Qué es esa varianza cita-techito? ¿Y por qué la medimos como la medimos? Entonces, si no saco varias muestras, porque eso desde un punto de vista económico, ni siquiera, y aquí con el perdón y cariño de todos los académicos, ni siquiera en la academia pasa. Entonces, ¿cómo estimo la varianza cita-techito? Si no es a partir de diferentes muestras. La varianza dentro de esa Perdón, Esteban, se te cortó un poco. ¿La varianza muestra, de qué? Perdón. ahorita estamos hablando dentro de esa muestra, ahorita estamos hablando del tamaño de estudiantes, creo, ¿verdad? De la estatura. Exacto, de la estatura de estudiantes. Ajá. Yo que sé, que tomamos 1000 nada más, entonces sería la varianza entre esos 1000 datos respecto al promedio de ellos. Mira, es que yo no sé si soy yo, pero se te baja un poquito ahí. No, no te logro escuchar bien toda la idea, Esteban. Discúlpame. ¿Podrías decir otra vez? A ver si lo logro. ¿Sí se me escucha mejor? ¿O todavía no? Sí, hace un ratito sí te escuchaba bien, pero ahora como que solo partes. A ver si lo pones en el chat tal vez por el momento.
Mientras Esteban lo escribe, ¿alguien más se le ocurre a qué se refiere eso? ¿Cómo estimamos la varianza cita-techito? Ajá, perfecto. Dice Esteban que yo diría que sería la varianza dentro de esa misma muestra, pero esa es la varianza entre los estudiantes, ¿verdad? O sea, no es la varianza entre promedios. Y yo sé que ahí me vas a decir, pero o sea, nos dijo Alexander que no se pueden sacar más de una muestra, porque eso no es razonable. Entonces, lo único que queda es la varianza dentro de la misma muestra. Tiene toda la razón, Esteban. Sin embargo, ustedes creerían, y aquí pregunto más por la intuición, ustedes creerían que si tuviéramos la oportunidad, porque los recursos son infinitos y no estamos la economía no existe, digamos, y de verdad no tenemos nada más que hacer que sacar diferentes muestras. ¿Ustedes creen que las diferencias entre los promedios deberían ser tan grandes como las diferencias entre los individuos dentro de una misma muestra? ¿Debería ser equivalente o cómo les suena? ¿Debería ser más pequeña? Igual, debería ser más grande. ¿Qué dice su intuición? Pero yo creería que la diferencia entre los promedios debe ser más pequeña, Más pequeña. porque Exacto. a fin de cuentas el promedio está como cerca del centro de la distribución, pero siempre existen valores atípicos que a la hora de estimar esas diferencias son valores mucho más grandes que la diferencia entre promedios, que tienden a algo parecido. Así es. Así tal cual como lo acaba de decir Andrés. Y sí, Caleb aquí también aportó a su intuición en el mismo sentido, ¿verdad? Más pequeña. Entonces, ¿cuánto más pequeña? Bueno, totalmente, es inversamente proporcional esa varianza entre los promedios, es inversamente proporcional al tamaño de muestra, al tamaño de la única muestra que tengo. Quiere decir, este principio que acaba de decir Andrés, ¿verdad? Que los valores que se podrían estar alejando más, inclusive, con suerte, algunos valores extremos que están un poco bastante salidos con respecto a los demás, esos tienden a nivelarse, a balancearse un poco a la hora que estamos calculando promedios, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tanto se tienden a nivelar? Tanto como lo que estoy tomando de tamaño de muestra, ¿verdad? Si tomo muestras pequeñas, todavía pesan bastante esos valores, y si tomo muestras cada vez más grandes, entonces lo que va a tender desde un punto de vista intuitivo y también desde un punto de vista formal matemático es que esa varianza de cita-techito, o sea, las diferencias entre diferentes posibles muestras, se van a hacer cada vez más pequeñas. ¿Ya? ¿Hasta qué valor podría llegar a tener esa varianza de cita-techito entonces? Me parece que se va a seguir haciendo más pequeña hacia cero, pero nunca hacia negativos porque la varianza no puede ser negativa, porque es la desviación estándar a la 2, entonces tiende hacia cero. Tal cual, Andrés. Muchas gracias. Perfecto. O sea, que si yo tomo la varianza, lo que estoy diciendo es la varianza de X entre N es la varianza de cita-techito. De cita-techito siendo cita-techito X barra, por supuesto, ¿verdad? Y entonces lo que va a terminar sucediendo es que en el límite, eso exactamente, siendo la varianza siempre un valor finito, va a tender a cero, ¿verdad? Va a tender a cero. Entonces yo vía tamaño de muestra podría llegar a minimizar prácticamente hasta cero esas diferencias entre posibles muestras. Y Bueno, eso una también, pregunta. sí, dime. Disculpe ahí que le interrumpiera, pero digamos, esto a la hora de decir, demostrarlo matemáticamente, y por eso es que los estadísticos usualmente ponen como curita, el problema es ir amplíe su tamaño de muestra, ¿verdad? Porque cuando sacamos el límite de la varianza, el n siempre va a tender a infinito, y entre más grande se va a acercar más a cero, y eso mata una parte del sesgo, ¿no? Es por eso. Perdón, Andrés, porque yo creo que ahí vos estás como con una idea fuerte con el tema de la relación entre la varianza y el sesgo. Vos podés, Andrés, digamos, nada más para aquí lo que iba a comentar,
ahorita te contesto eso que estás diciendo. Lo que iba a comentar es que yo puedo llevar esto a cero, y lo cual querría decir entonces que en el extremo lo que estoy levantando es el tamaño de la población. Si n tiende a infinito, quiere decir que estoy levantando toda la población completa, lo cual tampoco va a pasar en la práctica, ¿verdad? Por el mismo tema económico, ¿verdad? No tiene sentido desde el punto de vista de tiempo ni de recursos. Entonces, pero yo podría eventualmente llegar ahí. Por eso matemáticamente, intuitivamente podríamos decir, en la medida en que yo me acerco a la población, pues ya no debería haber diferencias entre lo que estoy estimando y el verdadero valor poblacional, porque en un extremo, cuando levanté toda la población, pues conozco con exactitud, sin varianza, el valor de la población. El tema con esto es que, digamos, aquí estamos controlando el factor, Andrés, el factor de la variabilidad entre posibles muestras, que es inversamente proporcional al tamaño de mi muestra. Como dijimos ahorita, eso es intuitivo. Pero vos puedes controlar todo eso que quieras, Andrés. Vos puedes meter todos los recursos a levantar muestras muy grandes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vos tenés un sesgo de entrada? Vas a seguir con una variabilidad muy baja, ¿no? Teniendo resultados que se ven en el papel muy lindos, pero que están desviados en una sola dirección y no aleatoriamente alrededor del promedio del verdadero valor poblacional. Entonces, sí, digamos, en todo caso, después de eso solo matemáticamente, porque hasta cierto punto buscar una muestra muy grande que se acerque a la población es lo mismo que hacer varias muestras, no hay beneficio marginal. Cuando tenemos una muestra que puede extrapolarse a lo demás, pero digamos, me refería nada más a eso, a la parte de la variabilidad, no a los demás sesgos que Sí, ya sí. venían de entrada. Sí, yo te entiendo, vos decís, si yo me acerco a la población ya no hay sesgo, ¿verdad? Porque ya levanté la población. Sin embargo, a veces eso uno lo está pensando como en contenedores cerrados, como si realmente existieran así en el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplito aquí de lo que me pasó a mí una vez haciendo investigación de mercados. Nos tocó hacer un estudio pre-lanzamiento de un nuevo producto, de una agua gasificada con sabor X, digamos. Y el posicionamiento era para clase de nivel socioeconómico relativamente alto, ¿verdad? Media alta, alta. Se pensaba que seguramente iba a tener mayor aceptación en mujeres de cierto rango de edad. Esa era como toda la conceptualización desde el punto de vista de producto, ¿verdad? A nivel de mercadeo. Entonces, bueno, a nosotros nos tocó coordinar con una agencia de investigación de mercados, coordinar el estudio, que era hacer una encuesta en ese momento. Todavía hace algunos años atrás todavía sonaba bastante bien hacer encuestas en campo para este tipo de cosas. Entonces, mi jefe en su momento, el director de marketing acá, me dijo que estaba muy interesado en ver cómo se iba a levantar esa muestra. Bueno, adelante, sí, bienvenido. Le comenté cuál era nuestra intención, cuál era el plan. Cuando le empecé a explicar que íbamos a posicionarnos en ciertos centros comerciales del área oeste de San José para hacer ese estudio. Luego ya me dijo, ¿y qué más? O sea, aparte que van a estar ubicados ahí, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres van a entrevistar? ¿Cuánto por grupo de edad? Etcétera, ¿verdad? O sea, lo que fue haciendo es algo que es bastante común escuchar en la práctica, y es una expectativa de cómo quisiera yo que esté conformada la muestra. ¿Qué hay de fondo ahí? De fondo hay una intención, una buena intención, digamos, del investigador o del dueño del presupuesto, ¿verdad? De la plata para hacer el estudio. La buena intención de creer que él conoce la población, ¿verdad? En el sentido de cómo está conformada por ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, para no cansarlos demasiado con el cuento en la parte de género, nos pidió que fuera 50% mujeres y 50% hombres, porque él quería tener suficiente cantidad de hombres para
ver qué opinaban del producto. ¿Verdad? Y ahí llevaba la agencia de investigación, llevaba el producto para darle prueba a las personas. Todo eso nos suena como era medio así extraterrestre ahora, después de 2 años de estar en pandemia. Sí, pero efectivamente existían semejantes cosas, como que alguien servía un fresquito en un vaso y lo daba a probar a ver qué les parecía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes? Alguien aquí también a pura intuición podría imaginarse qué pasó cuando la agencia de investigación se fue con una muestra de 200 casos que tenían que levantar y se fue con la instrucción de levantar 100 hombres y 100 mujeres. ¿Qué creen que pasó? Si ustedes tuvieran que levantar esa muestra, ustedes estaban parados ahí en Multiplazas Cazú y tienen que levantar esa muestra. Un buen jueves en la mañana. Bueno, desde jueves en la mañana. ¿Qué creerían que pasa? Fue en semana, ¿Perdón? fue en la mañana de entre semana. Sí, sí, un jueves en la mañana, Heidi, exacto. Ah, no, hay un sesgo enorme. Es muchísimo más difícil conseguir 100 hombres que 100 mujeres un jueves en la mañana. Así es. Bueno, es probable que ni siquiera las 100 mujeres. Así es. Sin embargo, lo que se dijo es que el target es ese, Heidi, digamos. Entonces, es importantísimo definir la población. Tu población objetivo en esto del marketing, esto no es un estudio de opinión electoral ni un tema democrático, ¿verdad? Sino que vos definiste que tu producto va más orientado a ese sector. Inclusive estuvieron ahí el sábado en la mañana también. Y tuvieron que dejar pasar una gran cantidad de mujeres antes de poder completar los hombres. O sea, inclusive se acercaban, en aquellos lindos tiempos, ¿verdad? Se acercaban mujeres también que estaban dispuestas a colaborar y no podían completar las 200 personas con todas las personas que se fueron acercando. ¿Qué quiere decir eso al final, en la práctica? ¿Qué implicó? Que tal vez sí lo que querían era hacer el estudio ahí porque querían vender ahí el producto, definieron mal, muy arbitrariamente que fuera 50-50. O Así sea, es. porque definieron mal el número de hombres cuando solo había mujeres ahí. ¿Y qué crees vos también aquí, otra vez el bateo informado? ¿Qué opinaron los hombres sobre esta agua gasificada con sabor a, no me acuerdo qué era, cereza o alguna cosa así, en comparación con las mujeres? ¿Qué creen ustedes? ¿Le gustó igual? ¿Le gustó mucho menos a los hombres? Pensaría que ya Había que rango todo, etario, Sí, digamos, eran de 18 a 35 años. no hace mucho, digamos antes del COVID. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue hace unos 10 años. No, es que 10 años sí, ya es bastante. Sí. O sea, hace 10 años no creo que sea lo mismo. Hace 3 años, en el 19, podría ser, en esa edad, en ese rango etario, podrían dar parecidos los gustos. Parecido. Sí, resulta que en ese momento, así como dice Heidi, los hombres opinaron mucho peor sobre el producto que las mujeres. Y al tomar, como dice Andrés, al tomar 50-50, al final la proporción de personas que estaba dispuesta a consumir ese producto se subestimó totalmente. ¿Puedo yo aumentar el tamaño de muestra, Andrés, de 200 a 300 a 400? Claro. no, porque básicamente hacer un ponderador, lo que habría que cambiar sería más bien en la cantidad de mujeres dentro de la muestra para asegurar Así que sea es. representativa y que se pueda extrapolar algo de ahí. Ahí lo acabas de decir, Andrés. Ese es el problema, ¿no? O sea, más bien esto le sirvió como estudio preliminar para ver que tenían que meter más mujeres en vez de como el Sí. estudio de mercado propiamente. Así es, Andrés. Sí. O bueno, si lo que quería era llegar a la forma masculina, o sea, a hombres, había que cambiarle algo a la imagen del producto para hacerlo atractivo a ese, Totalmente. a ese Totalmente. grupo de población. Exactamente. Si estamos haciendo marketing, eso digamos que
el objetivo, ¿no? Digamos. Sí, no, Heidi, es decir, ustedes los dos tienen razón, ¿verdad? Por un lado yo puedo decir, no, es que efectivamente, que lo cual fue mi conclusión al final, ¿verdad? Yo le dije, jefe, perdón el francés, ¿verdad? Usted la voló con su requerimiento. Y ahora el estudio, la gastamos la plata en nada. ¿No? Porque ahora tengo 100 mujeres sobre las cuales podría eventualmente concluir. Pero ahora tengo un tamaño de muestra de 100 en lugar de 200. Y también tampoco es correcto tomar solo las mujeres, por supuesto, ¿verdad? También hay una proporción de hombres natural, aleatoria, que hubiera salido en ese público objetivo. ¿Cuál es? Y por eso es que decimos que los sesgos son no cuantificables. Este tipo de sesgos, digamos. No lo sabemos. No lo sabemos y por tanto perdimos la plata en ese estudio. Ahora, como dice Heidi, eventualmente lo que ese hallazgo también nos debió haber arrojado es que había que cambiar el producto en algunos rasgos para poder hacerlo más atractivo para los hombres. Hay dos cosas que no iban a pasar de corto plazo, por lo menos, ¿verdad? Que era la intención de toda esa campaña de mercadeo. Cambiar el producto, porque eso requiere inversiones de todo tipo. Hay cierta escala para ese tipo de compañías como Coca-Cola, ¿verdad? Ustedes se imaginarán que no se customizan o se tropicalizan productos a nivel de países, sino que son productos que se lanzan a nivel regional. Y tampoco, no era viable, ¿verdad? No era viable cambiar el producto y no era viable tampoco decir, ok, esta muestra nos sirvió para comprobar que había que hacer un esquema aleatorio y ahora sí hagamos el estudio con un esquema aleatorio porque hay un cierto presupuesto de mercadeo también para hacer este tipo de estudios. Es decir, tuvimos que salir con el lanzamiento al mercado sin tener noción de cuánta proporción iba a aceptar el producto. Y, Cuando yo era carajilla, hace muchísimos años, sí, la Coca-Cola lanzó aquí la Cherry Coca-Cola, que es sí, un producto que hay zonas que les encanta. sí, Pero aquí fue un fracaso. así es. Todos, bueno, lo que trataron fue venderla a las escuelas y colegios y regalaban las cherries Coca-Cola y Sí. todo el mundo las botaba, me incluyo yo. Ajá, Todo el mundo decía, sabía chincha. Yo no sé qué saben a chincha, pero a eso era lo que todo el mundo decía, esto sabe a chincha. sí, Alguien que conozco que trabajaba en Coca-Cola decía, pero es que este producto muchos años después conocí a alguien que trabajó en la Coca-Cola que decía, es que este producto es líder en otras latitudes, ¿verdad? Y ese es un sí. problema que siempre han tenido las grandes compañías de alimentos, tropicalizar o no sé, asiatizar, como usted quiera Sí, sí, ponerle sí, el sí. país a esos productos porque el taste no es el mismo, ¿verdad? No. Así es. Sí, igual ellos se están dando cuenta, y eso es un tema sí, más de marketing, digamos, ellos se están dando cuenta que su modelo de negocio, que es de gran escala, de definir este tipo de productos que van para todo lado, y no solo Coca-Cola, ¿verdad? Las grandes compañías de consumo masivo, la mayoría van por ese lado. Tiene sus problemas, ¿verdad? Tiene sus limitaciones porque cada vez hay más compañías también muy ágiles en esto, ¿verdad? Aquí no quiero hacer publicidad, pero algunas cadenas de comida rápida también, logrando hacer fusiones locales, ¿verdad? Eso tiene un costo incremental en publicidad, tiene un costo incremental en desarrollo de producto, en mantener una línea coherente igual de marca, etcétera. Pero les ha funcionado, y entonces cada vez, como vos decís, cada vez estas compañías, ¿verdad? Como Coca-Cola, se ven y son efectivamente más lentas para desarrollar mercado. Eso aparte de que por sí tienen una gran bronca con el tema de gaseosas como tal, ¿verdad? Pero sí, eso es una tendencia interesante. Pero entonces aquí para volver al mundo estadístico, digamos, nada más para contestar con ese ejemplito, perdón ahí también que me haya explayado un ratito en eso, para contestarle a Andrés que en la práctica,
no hay una receta vía tamaño de muestra para arreglar tortas de sesgos, ¿verdad? O sea, si ahí vos con buena intención cometiste ese tipo de error, estamos mal. Estamos mal. Ahora, el sesgo, eso no lo definió Daniel ahora al puro inicio. El sesgo no es solamente por estos temas de selección de muestra, ¿verdad? Y ahí estoy intentando yo también de como llevarles mucho esa noción práctica de los temas. En realidad aquí, en este curso, vamos a hablar mucho de sesgos que son introducidos por la forma en que está construido nuestro estimador, nuestro estadístico, como decía Esteban ahora también. Entonces, dependiendo de cuál sea la medida, ese estadístico, ese estimador que estoy utilizando, podría o no contener una desviación ya por definición, una desviación con respecto al verdadero valor poblacional. Ahorita vamos a rápidamente ver eso también, y por dicha, ¿verdad? Ya llevamos 50 minutos y voy a hacer un repaso de este tema la vez pasada, pero bueno. A la variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, esa diferencia total entre el estimador y el valor poblacional es lo que conocemos como error de muestreo, y el error de muestreo entonces contiene ambas cosas, ¿verdad? Contiene el posible sesgo y contiene la variabilidad entre diferentes posibles valores de zeta techito, siendo zeta techito en ese caso obtenido de forma no sesgada, digamos. Y la diferencia, o sea, lo que decíamos, vean que el valor esperado, de hecho ustedes lo definieron bien en la primera sesión teórica que tuvimos. Hablamos mucho de qué es el valor esperado, ¿verdad? El valor esperado, ustedes me decían que es el valor al cual tiende el promedio cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande. Entonces, esperamos, valga la redundancia, ¿verdad? Que el valor de zeta techito sea zeta, ¿verdad? Entre más grande lo hacemos. Ahora acabamos de hace unos minutos hablar de qué pasa con la varianza zeta techito cuando yo aumento el tamaño de muestra en el extremo hasta el tamaño de la población, infinito, pues, ¿verdad? Para seguir en ese nivel de abstracción. Pues debería tender a cero y por tanto el valor esperado de zeta techito debería ser zeta. Sin embargo, si no lo es por eso toda esa explicación del ejemplo, inclusive de la agua gasificada famosa, si no lo es, por más que aumentemos el tamaño de muestra, se va a mantener el sesgo, ¿verdad? Bueno, estamos por fin listos para pasar a la otra filmina. Entonces aquí, bueno, un poco más rápido. Aquí inclusive está la demostración un poco de cómo introduciendo el valor esperado de zeta techito, ¿verdad? Logramos descomponer el error cuadrático medio, que es el valor esperado del error de muestreo, ¿verdad? Que es la diferencia entre zeta techito y zeta. Esa esperanza es el error cuadrático medio de zeta techito. Y ese se podría descomponer al introducir el valor esperado propiamente de zeta techito, ¿verdad? Entonces está la varianza. Esto es como lo que Andrés nos decía hace un rato también. Suponiendo que yo voy a calcular de gran cantidad de muestras, ¿no? Gran cantidad de elementos en la muestra. De muestras, podría obtener eventualmente un valor esperado de zeta techito, ¿verdad? Y ese, cuando el resto zeta techito menos ese valor esperado, entonces esta sería la varianza de zeta techito, por definición, ¿verdad? Y por otro lado, si estas dos cosas son iguales, como es de esperar, ¿no? Si estamos trabajando de una forma, haciendo un estimador que no contiene la forma de calcularse un sesgo, y además trabajamos bajo un esquema de aleatoriedad que hace que las observaciones sean independientes, como vimos en la sesión anterior, entonces este debería ser cero, y si no lo es, en todo caso, es el sesgo de zeta techito elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, vimos acá, pues, repasando eso, el tema de sesgamiento, ¿verdad? Que refleja básicamente que la esperanza de nuestro estimador debería ser el valor del parámetro,
O sea, la esperanza de X barra sea mu. Aquí se probó eso, ¿verdad? También lo mismo para la esperanza de S cuadrado, y este desarrollo es justo lo que hicimos la vez pasada, si recuerdan, ¿verdad? Donde habíamos obtenido que la esperanza de S cuadrado es sigma cuadrado. Entonces son pruebas para decir cuáles estimadores son insesgados. Vean que aquí en ningún momento hablamos de alguna condición en cuanto al tamaño de muestra, ¿verdad? Luego pasamos también, o aquí se mostraba en qué caso, por ejemplo, teníamos un estimador que sí es sesgado, como es este caso. N entre n más 1 por mu, que definitivamente no es igual a mu, para muestras pequeñas, ¿verdad? Para muestras pequeñas. Y luego en T2, ¿verdad? De hecho, perdón, el T2, perdón, es decir, la esperanza T2, dijimos que no es mu, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo calculamos el sesgo de T2? Que sería básicamente tomar el valor esperado que acabamos de calcular en el anterior, ¿verdad? Ese, restarle el valor del parámetro. Entonces, n por mu entre n más 1 menos mu, y obteníamos ese valor de sesgo. Entonces, es posible también que me pidan o me pregunten que cuantifique el sesgo, ¿verdad? Y ojo entonces que la única forma en que yo podría cuantificar un sesgo es si el sesgo está incorporado por la forma en que calculo el parámetro, ¿verdad? Como en este caso, por esta forma que es entre n más 1, ya sabemos que va a contener algún nivel de sesgo. Entonces aquí lo puedo cuantificar. Si solo fuera el sesgo proviniera nada más por el tema de la selección de los elementos, ¿verdad? Como esto que les decía era agua gasificada, ahí yo no puedo cuantificar nada, ¿verdad? No puedo cuantificar el sesgo. Luego se hablaba de eficiencia, ¿verdad? Refiriéndose que a la varianza de nuestro estimador cita techito debería ser máximo tan grande como la varianza de cualquier otro estimador, ¿verdad? Y que esta definición es muy abstracta, ¿verdad? No tiene sentido práctico, porque yo no voy a calcular, al igual que no iba a sacar n diferentes cantidades de muestras para ver cuál era la variabilidad entre posibles muestras, tampoco voy a calcular todos los otros posibles estimadores insesgados de cita, por supuesto, ¿verdad? Para ver qué varianza tenían y a ver si esas varianzas son más grandes o máximo o mínimo tan pequeñas como la varianza de mi estimador que estoy considerando. Eso no es práctico, y entonces para eso trabajamos con dos conceptos. Uno es la eficiencia relativa de nuestro estimador, que es la comparación de la varianza de mi estimador con respecto a la de otro estimador. O sea, la relativa en realidad de cita 1 techito con respecto a cita 2 techito. Bueno, aquí inclusive decían que les incomoda esa definición, y por eso apareció una medida que ya no es relativa, sino absoluta. O sea, me pone un piso, ¿verdad? Un límite inferior a la varianza de cualquier estimador. Y ese es el gran aporte de estos señores, Kramer y Rao, ¿verdad? Sobre todo este señor Rao es bastante mérito en toda esta parte de estadística matemática. Ha aportado varias cosas, o aportó varias cosas. Entonces esa cota inferior se puede calcular de estas dos maneras, ¿verdad? Eso es lo que preguntaba Daniel antes. 1 entre n veces la esperanza, y este es el argumento elevado al cuadrado, como aclaramos con Daniel antes. Y también es posible, de hecho es más práctico en la mayoría de los casos, utilizar esta segunda expresión, en que la varianza de un estimador debería ser al menos tan grande, ¿verdad? Como 1 entre menos n veces la esperanza de la segunda derivada del logaritmo natural de esa función. Se utiliza bastante este logaritmo, se utiliza el logaritmo natural porque muchas de estas funciones que estamos trabajando son de familia exponencial. Okay, entonces, bueno, aquí la eficiencia, aquí se desarrolló un ejemplito para la Poisson, ¿verdad? En la que básicamente se hacía esto mismo, que es lo mismo para X barra en general y para mu, ¿verdad?
es insesgado, y luego calculamos la varianza de X, perdón, la varianza de X barra, que es igualmente, ¿verdad? Aquí la varianza que es lambda entre n, como dijimos antes, sigma cuadrado entre n. Y luego probamos si esa varianza que hemos obtenido para X barra es la mínima posible, ¿verdad? Entonces para eso obtenemos esa cota inferior de Cramer-Rao, y aquí tal vez para contestarle también a Daniel, no estar todos seguros, ve que aquí el hecho de que en la primera opción, ¿verdad? Que me ofrecían de trabajar con la primera derivada y este argumento elevado al cuadrado, en esos casos yo debería estar buscando aquí, Daniel, que acomodar los términos dentro de la esperanza de tal forma que reflejen la varianza. ¿Okay? O sea, la variable menos su valor esperado elevado al cuadrado. Porque haciendo este acomodo de los términos, que es lo que se hizo en esta operación acá, es que yo podría decir que este valor esperado se refiere a una varianza. Si no, implicaría tener que desarrollar el binomio y otros niveles de complicaciones que no quisiera tener. Bueno, entonces aquí probamos que X barra es un estimador insesgado de varianza mínima. Y luego algunas otras propiedades que ya son como particulares y otra vez relacionándonos con la regresión lineal, ¿verdad? Donde trabajamos entonces con estos MELIs, ¿verdad? Mejor estimador lineal insesgado, que tendría que cumplir esas condiciones, ¿verdad? Uno primero que es una combinación lineal, luego que es insesgado de cita, y luego además que cumple esta propiedad de ser de varianza mínima, ¿verdad? Normalmente probado a través de Cramer-Rao. Y por último hablamos de este, y aquí tomen en cuenta, me parece que en el video ahí también se mencionó bastante, o lo mencioné bastante, que es que este concepto de suficiencia es bastante superficial, así como está colocado aquí. En realidad es así, ¿verdad? Pero hay formas, por supuesto, digamos, formales que vamos a ver de probar la suficiencia. Para hablar de ese concepto de suficiencia más adelante, necesitamos primero hablar del concepto de la verosimilitud. ¿A qué se refiere la verosimilitud y la función de verosimilitud? Pero ya lo veremos, ¿verdad? Entonces aquí por el momento nos quedamos con la idea de que suficiencia se refiere a que no descarta ninguna información que tengamos en la muestra, sino que usa toda la información. O sea que no va a haber otra medida, otro estadístico que utilice más información de la muestra que nuestro estimador. Entonces X barra decimos es suficiente, la mediana no, ¿verdad? Esto quedó claro, ¿verdad? Porque la mediana no es suficiente. Estamos bien ahí. Ok. Entonces pasamos a la situación, déjenme irme aquí para arriba, la situación de cuando trabajamos ya no con muestras pequeñas, sino que estamos trabajando con los casos asintóticos, ¿verdad? O sea, cuando las muestras son bastante grandes. Ok, entonces, de hecho, la primera propiedad, cuando hablamos Perdón, de... una pregunta. Sí, Heidi, por favor. Perdón que lo moleste. No, no, para nada. Por favor. ¿Qué es una muestra lo suficientemente grande? Gracias, Heidi, por la pregunta. ¿Qué es una muestra suficientemente grande? Los estadísticos, por alguna razón, suelen hablar de 30. Yo la verdad no estoy muy claro. ¿En serio? Sí, yo la verdad no estoy No, muy yo claro. estaba pensando en miles. Qué Sí, dicha sí. que pregunté. Sí. Qué dicha O que sea, pregunté. vos vas a ver, Heidi, en diferentes casos, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de distribución normal, estándar o la distribución t-student, los estadísticos por convención, y subrayo y en negrita esa palabra convención, suelen decir que cuando vos tenés una muestra de 30 o más, puedes dejar de utilizar la t-student, por ejemplo.
Porque supuestamente, ya el nivel de convergencia es suficiente entre las dos distribuciones. Concretamente, puedes recordar aquí que decíamos que la t-student tiene media 0 y varianza K entre K menos 2. ¿Cuánto era la varianza de una normal Correcto. estándar? ¿Alguien me No, una recuerda? normal estándar era 1, ¿no? Exacto, Andrés. ¿Y cuánto sería la varianza de la t-student si K son los grados de libertad referidos al tamaño de muestra y estamos con un tamaño de muestra de 30? ¿Cuánto sería la varianza entonces? $3. Como 3%, Heidi, perdón. 0. K entre... K entre K menos 2, ¿verdad? Ah, no, perdón, lo hice mal. Que vos calculaste 2 entre 30, bueno, no sé. Pero la varianza para toda t-student no es grados de libertad sobre grados de libertad menos 2. Así es. Entonces no tiene tanto que ver con el n, solo que ya no podemos usar t-student, ya no es necesario por un n grande que recomiendan, pero siempre es dependiendo de los grados de libertad que tenga, ¿no? Sí, exacto, por eso vos tenés 30 aquí en este caso, ¿verdad? O sea, lo que dicen los estadísticos es que a partir de 30 puedes utilizar la normal estándar, porque es lo mismo usar la normal estándar que la t-student. ¿Sí? Entonces la pregunta es, Es concretamente. que da, si es 30, es ¿Sí? 30 entre 28. Así es. Entonces es 1.07, Exacto. Ahí. que digamos que es muy cercano a 1. Sí, ahí ya es donde yo, Digamos. la verdad, aquí digamos que yo soy, y siempre tengo que evitar hacer este tipo de comparaciones, ¿verdad? Pero bueno, es un tipo de credo, ¿verdad? Listo, o sea, es la convención, pues, para que nos vamos a poner a inventar otra convención. A partir de 30 utiliza la normal estándar. Sin embargo, cualquiera de ustedes y nosotros podría discutir ampliamente que si uno es suficientemente cercano a 1,07 o debería ser 1,0001. Sí, depende de, no sé, de la sensibilidad de lo que usted esté. Por ejemplo. Y ahora que decís eso, Heidi, de hecho, me parece así, en la mayoría de ahora he estado viendo cada vez más, curiosamente, gente utilizando en investigaciones formales mala t-student en todo caso, para no tener ese tipo de discusiones cuando están aplicando el teorema límite central. Más que la normal estándar. Sin embargo, aquí toca a tu pregunta formal de qué es un tamaño de muestra grande. Para ese tipo de situaciones, pues aparentemente la convención nos dice que 30. Sin embargo, de hecho, en la próxima sesión el jueves, no sé si ahora nos va a dar chance, si no se lo mando ahí las instrucciones por correo, vamos a trabajar con un casito en R, en software R, justamente para tener un poquito más de sensibilidad a qué se refiere a estos conceptos de convergencia en distribución. O sea, simulando ahí un casito de qué pasa con esto del teorema límite central. Porque uno lo escucha y lo creemos, pero no, normalmente no nos entretenemos con verlo en acción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso la próxima vez. Y los tamaños de muestra con los que se trabaja ahí para realmente ver un nivel de convergencia decente son bastante más grandes que 30. Bastante más. Entonces, pues Gracias. bueno, la próxima por ahí hablamos de eso. Buenísimo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de ensesgamiento asintótico? Y no solo ensesgamiento, también otras propiedades que vamos a hablar ahora. Es cuando la forma de la distribución se parece cada vez más a otra distribución, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decíamos, X barra es normal. Eso, ¿de dónde viene? Teorema límite central, ¿verdad? Para no cansarlos con la misma pregunta. Estas distribuciones que estamos viendo, estas densidades que estamos viendo ahí abajo, se parecen a una normal.
¿Alguien tiene idea dónde se utilizan densidades exponenciales? ¿Para qué tipo de variables? Bueno, yo lo sé en ciencias. Ah, perfecto. Sí, ahora tenemos la suerte de tener una compañera de O ¿algún sea, ejemplo ahí, Heidi? muchos crecimientos, bueno, no es mi área de expertise, pero sí lo he visto, muchos crecimientos de bacterias y cosas de ese tipo tienen, eh, bueno, hasta el virus del COVID puede tener, Densidad eh, exponencial. exacto, Sí, se crecimientos refiere a exponenciales, tiempos. pero al revés de aquí está bajando, en los otros más bien Ajá. se dispara, ¿verdad? Sí, aquí es 1 entre X, ¿verdad? Allá es directamente proporcional, pero son Sí. tiempos, ¿verdad? Son tiempos de la variable. Aquí se refiere a un tiempo en que dura algún proceso, ¿verdad? Aquí Heidi nos comentaba de estos casos, ¿verdad? En ciencia, por ejemplo, todo este tema de epidemiológico, ¿verdad? O bacteriano, y también en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en Intel un tiempito, este, y ahí se modelaban también los tiempos para resistencia a ciertos circuitos o Correcto, ciertos... en circuitos, eso iba, es que ya no me quería ir ahí, los circuitos, las cargas y descargas de circuitos eh, tienen, tienen ese modelado de Perfecto. exponenciales de... Buenísimo, buenísimo. Gracias, Heidi. Sí, eso, ese es el tipo de fenómenos que modelamos con densidades exponenciales. A veces decimos como si las distribuciones fueran como propiedad de algunas áreas, ¿verdad? Pero perfectamente podríamos ser suficientemente creativos para plantear problemas económicos de ciertos tipos en haciendo analogías con este tipo de fenómenos en las ciencias, digamos, básicas, ¿verdad? Entonces, independientemente, nada más como para sensibilizarnos a qué se refieren este tipo de distribuciones, para nada más no hablar de la densidad exponencial y sepa Dios, ¿verdad? A quién le puede interesar eso. A doña Heidi le interesa mucho, ¿verdad? A Heidi, perdón, siempre tengo la mala maña aquí ponerle don y doña. Sí, sí, eso de doña en Sí, sí, ninguna, en no, no, ningún ningún ámbito, lado. por favor. Disculpe, compañera. No, no, es chiste. Entonces, pero vean aquí, entonces la pregunta es, Pero sí iba a decir algo. sí, por favor, Heidi. Eh, digamos, en circuitos, cuando uno tiene una distribución exponencial es porque tiene un amortiguador, algo que atenúa un comportamiento oscilatorio y demás. Se me ocurre que en economía usted podría tener algo que haga un amortiguamiento y que tenga esa forma matemática. De hecho, es muy usual. Usted le mete bueno, es un término exponencial, usted se lo mete a las ecuaciones para que amortigüen y tienen estas distribuciones. Entonces, se me ocurre que si eso se hace en ciencia, en economía, usted también debería poder meterle la exponencial para Ajá. amortiguar un proceso, no sé, alguna cuestión, ojalá algo cíclico, funciona muy bien con cosas cíclicas. Entonces, algún proceso cíclico que usted quiere Ujú. atenuar en el tiempo, le mete eso. Es lo que se me ocurre. Muy bien, está muy interesante, Heidi, sí, perfecto. Ahí espero que los demás compañeros lo puedan combinar, esa sugerencia, Heidi, para con suerte encontrar algo que podamos modelar con eso. Pero partiendo de que podamos encontrar esa densidad exponencial en algún fenómeno que tal vez sea más de nuestro interés inmediato, la pregunta aquí es, ¿esta distribución parece simétrica, parece un tipo normal? Pero a mí se me parece una test student por lo mismo de que va como convergiendo conforme vamos creciendo el lambda, va convergiendo hacia cero, pero Ujú. no. Pero Ya, Andrés, la T-Student es simétrica, ¿verdad? Perfectamente simétrica. Que vos aquí jugás con diferentes valores de lambda, como vos decís, y no pareciera que vaya a haber un tipo de concentración de valores en un valor central y un decrecimiento eh, muy similar hacia ambas colas, ¿verdad?
Eso aquí no está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esto, ¿verdad? Imaginémonos que estamos acompañando a Heidi, ¿verdad? En este tipo de experimentos que nos está comentando. Y ahora Heidi nos dice, voy a tomar muestras de estos circuitos, ¿verdad? O dispositivos, a ver cómo se comportan. Y, y, y Heidi nos asegura que los promedios, ¿verdad? Cuando ella compara los promedios de diferentes muestras que está tomando y eventualmente, no sé, aquí Heidi igual nos puede decir, ¿verdad? Pero eventualmente en los campos de ciencias básicas sí hay eventualmente como esa disponibilidad de recursos para sacar diferentes muestras y simular y este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo que nos dice Heidi es, independientemente de la forma en que obtuvo esas muestras, real o simulado, como fuera, nos dice que el comportamiento entre esas diferentes muestras, esa distribución de las X barra, tiende a ser bastante simétrica. Eso es algo, parece intuitivo, o sea, le creeríamos a Heidi así, independientemente de todo lo que nos han contado. ¿Ustedes creerían que los promedios igual deberían más o menos parecerse a este tipo de distribución que estamos observando en la pantalla? O voy a preguntarlo diferente, para no echar, o sea, realmente si yo saco muestras de estos dispositivos y les mido la variable del tiempo, aquí está X, yo voy a obtener una distribución de este tipo, ¿verdad? Una densidad de este tipo, con valores altos de probabilidad al inicio para tiempos cortos y cada vez menos probabilidad para valores más grandes. Ahora, si grafico los promedios de diferentes muestras, ¿por qué no habrían de ser así también? Entonces, digamos que aquí el gran aporte, ¿verdad?, a la ciencia que hizo el señor Gauss con el teorema del límite central aquí es básicamente decir que cuando yo saco diferentes muestras, aun que sean así tan asimétricas como en este caso las exponenciales, los promedios tienden a ser normales. Y entre más grande el tamaño de muestra, más convergen a normal, ¿verdad? Por eso es aquí cada vez se va más pareciendo a otra distribución. Ok, el insesgamiento asintótico, al igual que el ensesgamiento, ¿verdad? Se refiere a que el valor esperado de nuestro estimador, cita techito, debería ser cita. Entonces puede ser que en algunos casos tengamos el valor de la esperanza cita techito no sea cita, pero el sesgo que tengo va a decrecer conforme aumento el tamaño de muestra, ¿verdad? Tanto así que termina siendo cero en algún momento, ¿verdad? Sobre todo cuando ya n tiende a infinito. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Donde decíamos que vamos a calcular, de hecho por aquí algunos de los compañeros me preguntó por correo, en caso de que yo estimo sigma cuadrado, con este sigma cuadrado sub n techito, en lugar de dividir entre n menos 1, o sea, tener s cuadrado, voy a utilizar este estimador que hace 1 entre n, ¿verdad? No entre n menos 1, ¿verdad? De las diferencias entre cada una de las x y el promedio de la muestra. Entonces, el límite de la esperanza de ese estimador, de sigma cuadrado sub n, techito, es el límite de n menos 1 entre n por sigma cuadrado. O sea, este estimador es sesgado para muestras pequeñas, pero es asintóticamente insesgado de sigma cuadrado. ¿Verdad? Entonces, digamos que es un consuelo
El hecho de que yo puedo controlar, ahora sí, esta fuente del sesgo. Es importante, Andrés, en lo que comentaste hace un rato, ¿verdad? Esta fuente de sesgo que proviene de la forma en que calculo o que estimo, valga la redundancia, el parámetro poblacional, esa a veces, dependiendo de cuál es el sesgo, ya concretamente, lo puedo controlar y anular vía tamaño de muestra. Otras veces no, ¿verdad? Otras veces puede ser que ese sesgo no esté en función del tamaño de muestra y por tanto no lo voy a poder eliminar esa desviación en una sola dirección trabajando con el tamaño de muestra. ¿Okay? Profe, Sí, dime, está. honestamente me perdí en ese límite. No sé qué pasó de un renglón al otro. Vos decís acá, o sea, ¿cómo llegamos de este a este? Ajá, correcto. Ok, si recordás por ahí, Esteban, decíamos que la esperanza de ese cuadrado, ¿verdad? Es sigma cuadrado, ¿verdad? Eso lo habíamos probado. Sí. Y ese cuadrado es esto mismo, ¿verdad? Esta diferencia cuadrática entre n menos 1. O sea, esto que tenemos acá, esta forma de estimar sigma cuadrado, sería lo mismo que decir n menos 1, ¿verdad? Por sigma cuadrado entre n. ¿Estás de acuerdo? Por s cuadrado, disculpa, entre n. Ok, ok. Por tanto, eso es lo que estamos aquí evaluando, porque ese es el valor esperado de sigma cuadrado techito sub n. Ok, gracias, profe, ya entendí. Perfecto. Ok, luego está también otro concepto que, de hecho, hace 2 sesiones atrás que les decía, vean los videos estos de YouTube donde explicaban estos conceptos y que comentaran cuáles son para muestras pequeñas y cuáles solo son para muestras grandes. Una de estas propiedades, que es la consistencia, esa propiedad solo aplica para muestras grandes. Y partimos del concepto de convergencia en probabilidad. Y eso básicamente es esto, ¿verdad? Que si tatechito n converge en probabilidad a zeta, si podemos decir que entre el verdadero valor de zeta y zeta techito sub n hay una distancia de epsilon, ¿verdad? Siendo epsilon un número positivo arbitrariamente pequeño, ¿verdad? Mayor que 0, pero lo más pequeño que ustedes quieran, ¿verdad? Mientras eso se cumple con probabilidad 1, decimos que hay una convergencia en probabilidad zeta. Esto, ¿a qué le suena este gráfico que estoy mostrando aquí? ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué nos quiere decir el gráfico, profe? Es la pregunta. Exacto, sí. Y ahí, si lo interpreto correctamente, es que conforme aumentamos, bueno, en este caso, como lo venimos hablando, el tamaño de muestra, ¿verdad? Ajá. Nuestro estimador va a ser más parecido al parámetro poblacional. Exacto. Exacto, Esteban. Sí, de hecho, el ejemplito que solemos usar para esto, para la diferencia entre lo que es esta convergencia en probabilidad y el sesgo, ¿verdad? Es que es cuando, y que esto nosotros intuitivamente lo tenemos incorporado, por más que no hayamos llevado ningún curso de estadística, ¿verdad? Con la famosa pregunta, ¿verdad? Si yo les digo, voy a lanzar una moneda, ¿verdad? Estamos sentados ahí en el pretil, aquellos viejos tiempos. Perdón la pregunta indiscreta en esto. Ustedes si tuvieron oportunidades, que qué tremendo, ¿verdad? Ya llevamos tanto rato en esta situación. Ustedes si tuvieron oportunidad de vivir la vida universitaria presencial así o del todo no. Solo la primera semana. Qué bárbaro, don Felipe.
Sí, bueno, ¿para qué carbonearlos en algo que es tan triste? Bueno, esperemos que pronto, otra vez, de verdad, compañeros, se los deseo de todo corazón. Bueno, supongamos que estamos sentados ahí en el pretil con una moneda, no tenemos nada mejor que hacer. Vamos a empezar a tirar la moneda. Yo voy a tirar la moneda y les ofrezco una apuesta. Les ofrezco que les pago 1000 colones, ¿no? Por decir algo, si ustedes pegan con su apuesta, y si no, ustedes me pagan 500 colones. Entonces pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener escudo en esa moneda? Un medio o 0,5. Así es. ¿Estás totalmente seguro, Andrés? Esto suena como un mal juego de esos ahí en la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Pero ¿estás seguro? Por probabilidad estándar, sí, porque siendo A la cantidad de resultados que tenemos y siendo bueno, ese es omega más bien, y siendo A el resultado favorable, entonces es 1/2, 0,5. Me encantaría ir con vos a la Plaza de la Cultura y que le digas eso a alguno de esos carajos que lanza la moneda. Buenísimo, es así, tal cual. Exactamente. Entonces, quiere decir, Andrés, que entonces vos apostarías a que van a salir de los 10 veces que voy a lanzar la moneda, que van a salir 5 escudos. Ahora eso sí no lo apostaría porque ya eso sería como combinar varios eventos varias veces. ¿Ok? Entonces, Entonces, digamos, pero ya ahí la probabilidad cambia dependiendo de lo que salga, porque naturalmente es algo muy aleatorio como para que salga así. En teoría, matemáticamente tendría que salir así, pero y todos sabemos cómo, qué caprichosa es la vida, ¿ah? Entonces ahí sí ya no apostaría. ok. El capricho, dice Andrés. O sea, pero perdón, nada más para entenderte bien. Lo que te preocupa es que la probabilidad conjunta de esos 10 lanzamientos no necesariamente ya es que salgan 10 escudos, no te sentís tan cómodo ya. Perdón, 5 escudos. Sí, digamos, juzgando por este gráfico que nos enseñó acá también es parecido, porque justamente el lanzamiento es demasiado poco y la probabilidad que se acumula de no pegar es bastante. En cambio, conforme tendemos hacia los 1000 lanzamientos, sí se tendrían que distribuir de manera igual los escudos y las coronas. Creo Así yo es, que eso entendí. así es, exactamente. O sea, vean que esto no es no es que está sesgada la moneda porque no salieron 5 escudos, ¿verdad? Sino que la cantidad de lanzamientos, y uno puede seguir en este ejemplito que me contestó Andrés aquí de la apuesta, ¿verdad? De hecho, intuitivamente, por eso les digo, ¿verdad? Si le pregunto a Andrés, en 10, ¿apostarías a 5? No, ni loco, ¿verdad? En 100, un poquito más, Andrés. Un En sí poco me parece que más, aún no está suficientemente cubierta la incertidumbre. Yo diría que ya por 600 sí, se me manda la apuesta. 600 lanzamientos de la moneda, y vos decís, ahí sí apuesto a que salen 300. Exactamente. Incluso si es más, 1000 mejor, porque ya lo que va a haber es el sesgo ahí, bueno, no sesgo, eso está mal utilizado, pero la poca suerte natural ahí, que es ese 0,4, bueno, ese 0,4 ahí. Así es, exactamente. Entonces, de hecho, Andrés, seguramente viendo este gráfico con un poquito más de paso, hasta diría, definamos un intervalito en el que yo gano, ¿verdad? Muy pequeño, pero un intervalito. ¿Por qué está definido ese intervalito, Andrés? Bueno, y compañeras, por supuesto. Por epsilon, ¿verdad? O sea, que no dijimos que nuestro estimador, y por cierto, ¿cuál sería el estimador en ese caso? ¿Cómo calculamos el estimador? Insesgadamente. Una proporción. Exacto, Esteban. ¿Y cómo es esa proporción? ¿Cómo la calculas? ¿Cuál es la función matemática que estima esa proporción? Bueno, ahorita como lo definimos con escudo, creo, Ajá, sería la cantidad que obtuve de escudos entre la cantidad de intentos totales.
Exacto, que sería como decir sumatoria de X y, ¿verdad? Voy a definir que X es 1 cuando es escudo y 0 cuando es corona. Entonces yo hago sumatoria de X y, que sería la cantidad de escudos, como dice Esteban. Y lo divido entre N. Entonces sumatoria de X y entre N. Otra vez, ¿verdad? El promedio. Nada más que la X aquí es 0,1. A diferencia de las estaturas y esos otros ejemplos que dimos antes. Entonces, ¿cómo probamos efectivamente que es insesgado este estimador? ¿Insesgado de qué, por cierto? Para estimar qué. ¿Qué estamos estimando? Bueno, en este caso la proporción se puede utilizar como probabilidad, entonces Ujú. diría yo que la probabilidad de que salga escudo. En la población, ¿verdad, Esteban? Ajá, Que dijimos así por credo y porque estamos convencidos desde que tenemos 1 año de edad, que es 50%. Entonces yo estoy estimando P, la proporción poblacional, ¿verdad? La proporción de escudos en la población. ¿Qué es la población? La población sería que yo me quede lanzando la moneda de aquí hasta el final de mis días, ¿verdad? Entonces hay 50%. Esa es la certeza. El asunto es que yo estoy estimando con sumatoria de X y entre N. Esa sumatoria de X y, ¿qué tipo de distribución tiene? binomial. Binomial. Con media, con valor esperado. Una pregunta, pero el lanzamiento de esta moneda, si nos lo estamos viendo también, como es que, como de que cada vez que sale escudo yo gano, por ejemplo, ¿no podría verse también como una aleatoria Bernoulli, contando Ah, éxitos y si fracasos lo por cada definís una de así, esas? sí. Si lo definís así, sí, Andrés. Lo que pasa es que yo no jugaría así con vos. Yo jugaría de total de lanzamientos, ¿cuántas veces salió escudo? No es Ok, que ok. cada vez que sale escudo ganas vos un monto, digamos. Ah, no, entonces sí es aleatoria binomial. Exacto. ¿Y ese tiene media qué? Valor esperado. ¿Quién recuerda cuál es el valor esperado de la binomial? No lo googleen ahí, ¿verdad? Si yo tengo una proporción de éxitos, perdón, sí, una proporción de éxitos, sí, una probabilidad de éxito, pues, de 50%, y voy a lanzar 10 veces la moneda, ¿cuánto es el valor esperado? Es por punto 5. Así es. O sea, dice Esteban que es NP, ¿verdad? Entonces, si el valor esperado de la sumatoria de X y es NP, que es la variable binomial, entonces ese NP lo estoy dividiendo entre N, o sea, el valor esperado de mi estimador, P techito, que es sumatoria de X y entre N, es P. Entonces, matemáticamente demostré que el valor esperado es P. Entonces, insesgado. Pero el hecho de que sea insesgado no hace que se pueda haber desviaciones con respecto al valor poblacional de 50%. Entonces, ¿qué tan pequeña es esa diferencia? ¿Qué es la promesa? Por eso, volviendo a la forma de hacer la apuesta que podría usar Andrés. No, yo no voy a apostar nunca que es 50% exacto. Esta línea, por más que llegó a 1000, no pareciera que está plana ahí sobre 50%. De hecho, el último valor que dice ahí es 0,504. Ese 0,004 es el epsilon en ese caso, ¿verdad? La desviación esa arbitrariamente pequeña con respecto al verdadero valor poblacional. Y a eso se refiere consistencia, entonces, ¿verdad?
Entonces, ¿qué decimos formalmente? Que un estimador es consistente, ¿verdad? Si la probabilidad en el límite de zeta techito n es zeta, ¿verdad? Si hay una convergencia en distribución y por tanto en la probabilidad límite es igual al valor poblacional. En la práctica decimos que una condición suficiente para que zeta techito n sea un estimador consistente de zeta es que ese estimador zeta techito n sea un estimador, dos cosas, ¿verdad? Asintóticamente insesgado, ¿no? Porque si tiene sesgo, vamos a atender ese tipo de comportamiento de ir poco a poco convergiendo a una constante, pero a una constante que está desviada de zeta, ¿verdad? Si tiene un sesgo. Y además que su varianza sea cero asintóticamente. Que ya lo conversamos hace un ratito, era la prueba formal de eso sería esto, que era, ustedes recuerdan por ahí, ¿verdad? Que esto era trabajando con la desigualdad de Chebyshev, ¿verdad? Le pone ese tope a la probabilidad de desviación entre el estimador y zeta. Y entonces cuando tomamos el límite de ambos lados, ¿verdad? Del valor esperado, de la diferencia de este error de muestreo que dijimos antes, ¿verdad? La diferencia entre zeta techito n y zeta, la descomponemos entonces como el límite de la varianza zeta techito n más el límite del sesgo, ¿verdad? Y entonces aquí básicamente lo que decimos es si ahora aplicamos el límite a esa probabilidad, eso sería 1. En el caso de qué? En el caso de, vamos a devolvernos aquí, de que este término sea 0, ¿verdad? Solo así podría ser 1 esa probabilidad. Y ese término va a ser 0, porque epsilon dijimos que siempre va a ser mayor a 0. Y ese va a ser 0 en la medida en que el error cuadrático medio, que es lo que está componiendo este término, que el error cuadrático medio sea 0. Por tanto, implica al mismo tiempo que la varianza en el límite tienda a 0 y también el sesgo, ¿verdad? Entonces, asintóticamente insesgada para que esto dé 0 por definición, y también la varianza entonces esté inversamente proporcional al tamaño de muestra. Entonces hablamos de estimadores consistentes en error cuadrático medio. Todos los estimadores, ¿verdad?, que tienen esta propiedad de que el límite cuando n tiende a infinito, el error cuadrático medio sea igual a 0, son consistentes en error cuadrático medio. Entonces aquí este ejemplito era, ¿verdad?, de una muestra aleatoria de una distribución f de x con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Y ahí tenemos el T2 que habíamos estado también utilizando en la presentación anterior, que es calcular el promedio no con n, sino entre n más 1, si es consistente de mu. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí básicamente para contestar esa pregunta? ¿Alguien me puede ayudar? Profe, ¿no sería sacar el límite ahí del error cuadrático medio? Correcto. ¿Y cómo harías eso, Liliana? O sea, ¿cómo calculas el error cuadrático medio, en otras palabras? Para luego sacar el límite. Ahí no se saca la varianza de T2. ¿Correcto? O sea, Así es. de T2, ¿sí? Exacto, exactamente. O sea, aquí dejaríamos, por ejemplo, un 1 entre n más 1 al cuadrado afuera, ¿verdad? Y tendríamos n veces la varianza de x, o sea, n sigma cuadrado. Entonces, aparentemente tendríamos n por sigma cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Esa sería la varianza de esto, ¿verdad? Y el sesgo ya lo habíamos calculado. Me parece que era menos mu entre n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, algo así como, aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Que es la varianza T2, como dijo Liliana. Y el sesgo también lo elevamos al cuadrado. Tendríamos esta expresión, ¿verdad? Esto que es la varianza T2 y el sesgo al cuadrado. Y aquí nos queda esa suma.
¿verdad? Aquí, ¿qué observamos? ¿Verdad? ¿Y por qué este error cuadrático medio de T2 tiende a 0? Porque n está aquí elevado a la 1 y aquí está elevado a la 2, ¿verdad? Hasta aquí está en grado 2 en el denominador. Y por tanto, esto va a tender a 0. ¿Sí? A ver aquí, teníamos, bueno, un parte para no atrasarlo mucho más, ya son las 2:40 prácticamente, esto lo podemos retomar rápidamente en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta o comentario antes de cerrar hoy? Lo retomamos en la próxima para terminar esto y hablar del siguiente tema. Prometo no durar otra vez 20 minutos hablando de experiencias en Coca-Cola. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Menos por mi parte, no, profe, nada más que sí tenemos que ir ahí a la Plaza de la Cultura a comprobar si es cierto que converge. Por favor. No, el Pero- experimento más interesante es cuando vos le digas que dado que el espacio está definido por 10 lanzamientos, a ver qué dicen los amigos de las monedas. Pero sí, con toda seguridad. Muchas cosas por hacer, Andrés, cuando salgamos de esta bendita situación. Muchas cosas. Sí, ojalá pronto, la verdad. Ojalá. ¿Alguien más con alguna inquietud? Pregunta, comentario. Bueno, un gusto, de verdad, como siempre. Que esté muy bien y nos hablamos el jueves. Y les voy a pasar las instrucciones. Más bien, hagámoslo lo siguiente. Intenten, por favor, instalar en sus máquinas R y RStudio. Yo les voy a habilitar, creo que por ahí tenía un documentito, un poco de guía para que lo puedan hacer, pero entre ustedes que son mucho más hábiles aquí con temas digitales y demás que yo, traten de instalarlo y el jueves nos entretenemos un poco haciendo un par de simulaciones. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes.